Amén. Es solamente por su gracia que podemos estar delante del Señor. Es por su gracia que somos libres para servirle, para amarle, para vivir para Él. Amén, iglesia. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gusto que podamos estar hoy acá en esa libertad que Dios nos da para servirle y adorarle. Hoy estábamos orando por eso, pidiéndole al Señor que nos permita seguir con libertad adorándole, sirviéndole como iglesia local, y también oraban nuestras hermanas por esas iglesias donde tal vez es más difícil por la cultura, el contexto, países que son enemigos del Evangelio de Cristo y que no permiten de manera pública la adoración de iglesias cristianas. Y es bonito orar por esas cosas, porque es clamar a aquel que puede hacer posible que tengamos esa libertad para servir y adorar a Cristo. Pero hoy vamos a ver un tema sobre esto, la libertad para servir a Cristo. La prédica se titula Libres para servir a Cristo, pero es una libertad no tanto social, no es tanto horizontal, sino espiritual. Hay una libertad espiritual que Cristo nos garantiza para que no haya obstáculo, y aun cuando estés como Pablo y Silas en un calabozo, en una prisión, atado con grilletes, puedas cantar con total libertad de espíritu al Señor. Porque la libertad que da Cristo va más allá de grilletes, es la libertad del corazón que ha sido liberado por medio del poder de Jesucristo. Amén. Iglesia, vamos a estar en Lucas 8, ya terminamos el capítulo 7, gracias a Dios. Entramos a Lucas 8, estaremos en los primeros 3 versículos. Y antes de leer, te voy a pedir que oremos y nos encomendemos al Señor para que Él nos dé sabiduría en su palabra. Amén. Oremos. Señor y Dios, gracias porque es solamente por la obra de Cristo a nuestro favor y para tu gloria que podemos estar cantándote aquí, Señor. No es ni siquiera porque tengamos voces, no es porque tengamos la salud para estar acá, Señor. Hay hermanos que el día de hoy por su salud no pudieron estar acá porque sus hijos estaban enfermos, y en vez de venir a la iglesia era urgente y necesario que fueran a un hospital, Señor. Y es solamente por tu gracia, Señor, que no caigamos en el engaño que por nosotros mismos estamos acá, Señor. Que entendamos que es por tu gracia, tu providencia, tu bondad para con nosotros, podernos gozar juntos, adorarte juntos en un mismo cuerpo, Señor. Ahora te ruego que abras nuestro entendimiento, Señor, que nosotros seamos libres para atender a tu palabra. Te rogamos, Señor, por medio de Jesucristo, que tú nos permitas aprender de tu palabra, Señor. Libera nuestras mentes, libera nuestros corazones de los ídolos culturales, de las mentiras culturales que imperan en la sociedad. Ayúdanos, Señor, también. Haznos libres de nuestra experiencia humana. Libéranos de esas ataduras, Señor, de esas costumbres que tenemos de antaño, Señor. No queremos adorar y servir a Cristo como una tradición aprendida, como advierte Isaías. No, queremos hacerlo en libertad de espíritu, Señor. Señor, úsame con tu Espíritu Santo para ser un instrumento, un parlante, una bocina que repita lo que está en tu palabra, que repita conforme a tu sabiduría, Señor, que solo sea un elemento para reproducir tu sabiduría, Señor, como un canal que tú uses, Señor, como un instrumento únicamente, Señor, para que seas tú ministrando nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, a nuestros duros corazones, para que nos rindamos ante el señorío y el dominio de Cristo y podamos deleitarnos en la libertad que solo Cristo puede dar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Guíanos en estos 3 versículos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si pueden ir a sus Biblias, en Lucas 8, versículos del 1 al 3, y dice el título, Mujeres que servían a Jesús. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lucas 8, versículo 1. Poco después,
Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Una sanidad espiritual y física. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Susana y muchas otras que con sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Amén. Amén, iglesia. Es increíble cómo hoy en día se piensa que lo que produce libertad a una persona que está con una atadura física, con una enfermedad crónica, es 1/4 de aceite de oliva. Si aplicamos aceite en la persona, esa persona va a quedar libre de la enfermedad. Y quiero aclarar, aunque no es el tema de hoy, que cuando los apóstoles, cuando los ancianos aplicaban aceite de oliva a las personas enfermas de la iglesia, era por sus cualidades naturales para aliviar dolencias en la piel humana. Ellos oraban mientras aplicaban lo que podría ser para nosotros triple antibiótico, vaselina, diclofenac gel. ¿Sabes qué? Como hace la mamá, Señor, alivia el dolor en mi hijo, y en lo que está aplicando diclofenac gel, de la misma manera los judíos tomaban el aceite de oliva y lo aplicaban en el área afectada porque no había antibiótico, no había tetraciclina, penicilina. Es como, no sé si alguna vez te tocó que tu mamá está orando y va pidiendo que esa pomada haga efecto. Es lo que hacían los ancianos del siglo I. Pero hoy en día los pastores aplican el aceite como que fuera un amuleto. Hay gente que aplica aceite en las puertas, en los cercos, en los muros para proteger las propiedades, como que eso va a ser un campo invisible contra malos espíritus. Se ignora las cualidades medicinales del aceite de oliva. Si tuvieras en tu casa, no hay problema que ores y te apliques en alguna inflamación o en algo, pero no penses que hay algún poder en el aceite. Simplemente el aceite de oliva es bueno para la piel humana, es bueno para las afectaciones, y eso lo sabían los judíos del primer siglo, aunque los pastores del siglo XXI ignoran eso. Y otra cosa, que si hay una persona con ataduras espirituales, se piensa que lo que traerá verdadera libertad es gritarle en la cara. Una mujer que se hacía llamar pastora tosía, escupía en la cara de la gente para liberar a los muchachos de espíritus de fornicación. Una pastora aquí en Nicaragua, hace unos 5 o 10 años. Ella tosía como que iba a convulsionar y de esa manera ella le sacaba el demonio de la fornicación. Esas son creencias que están a la vuelta de la esquina en cualquier iglesia aquí en Managua. Entonces, puedes pensar en todas estas cosas. Esto es lo que trae verdadera libertad. Y quiero mencionarte de manera rápida que recuerdes, según la cultura de nosotros, en el mundo, a nivel internacional, ese argumento que puede estar en un libro, en una novela escrita, no una novela de La Rosa de Guadalupe, en un libro, una novela, en una película, está este elemento que se llama el camino del héroe. El héroe inicia su historia, tiene un declive, y luego el héroe se levanta. Hay un camino del héroe que se trata de pasar de la culpa a la redención. ¿No has escuchado la típica historia? Un hombre acusado de un crimen que no cometió, ahora tiene que mostrar su inocencia. Eso es de película, ¿no? Este es el camino del héroe, de la culpa a la redención. O un policía, en el cumplimiento de su deber, provocó la muerte de su esposa, ahora carga con la culpa y trata de ayudar a otras mujeres indefensas porque no pudo lidiar con la culpa y murió sus hijos y su esposa. De la culpa a la redención. Antes el mundo entendía que una persona pasaba de la culpa a la redención por medio de buenas acciones. Esto te ofrece un elemento, apartando las buenas obras del hombre, un elemento general y global. Si hay culpa, una buena obra te puede redimir y dejar inocente.
En el caso de las películas Por el camino del héroe, el hombre, el héroe, el llanero solitario, hace algo que lo redime de la culpa de su pasado tormentoso y ahora él está tranquilo porque ahora puede ayudar y aportar a hacer el bien a los demás y de esa manera él alivia su conciencia. Pero a la luz del Evangelio, la cosmovisión cristiana enseña que si los cristianos tenemos culpas por nuestros pasados y por nuestros pecados delante de Dios, las buenas obras de Cristo, el acto heroico de Cristo nos redime y nos libra de culpa y nos declara inocentes delante de Dios. Y dirás, ¿por qué mencionamos todas estas cosas? Porque cuando vemos estos pasajes, como es el caso de estas mujeres que servían a Jesús, nosotros decimos, qué bonito cómo Jesús, cómo el Evangelio acoge a personas heridas, personas rotas para sanarlos. ¿Por qué te digo esto? Porque revisa cualquier película de los últimos 5 años. Ya no se trata de un hombre con un oscuro pasado que se redime por medio de buenas acciones. Podrías pensar, perdón si algunos no conocen esta referencia, Iron Man del 2008, él era un hombre pendenciero, mujeriego, despilfarrador, y que después él con tecnología logra ayudar y contribuir a la seguridad de cierto modo. Entonces él está redimiéndose de su pasado oscuro y tormentoso. Pero ahora no, ahora las películas se tratan de que las personas se sienten mal, eso sería de la culpa, y que ahora en el final de la película, ahora se sienten bien. Esa es la redención ahora. ¿Te sentías mal por tu pasado? Nadie entiende por qué hiciste lo malo que hiciste. Es que se vio forzado a hacerlo. La situación lo provocó a hacerlo y quedó rota esta persona. Ahora se va a aliviar a través de el autorreconocimiento y sentirse mejor. Y la película termina cuando el hombre o la mujer, que son el personaje principal, se sienten mejor con sí mismos. Esto es ahora la nueva interpretación de la redención del héroe. Pero, hermanos, somos redimidos de la culpa de los actos perversos que cometimos, de los cuales somos responsables, somos redimidos por medio de la buena obra de Jesucristo, nuestro gran héroe. Y quiero mostrarte una prueba de esto, pero podemos empezar a ver ya sobre este primer punto, la proclamación del Evangelio y cómo Jesucristo, siendo el Dios encarnado, se vale de la predicación del Evangelio para traer libertad a los cautivos. Quiero que piense acá en esto. Dice el versículo 1 del capítulo 8, Jesús comenzó a recorrer las ciudades proclamando y anunciando las buenas nuevas. Esta es la palabra para evangelio. Jesús comenzó a recorrer las ciudades proclamando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y de esta manera liberaba gente de opresión física, de opresión espiritual, y estas personas lo seguían, lo servían. Él cambiaba las vidas de las personas. ¿Con qué? Con la proclamación y el anuncio del evangelio de Dios. Mira lo que te acabo de decir, y es increíble. En los años 1900, un pastor londinense, Martyn Lloyd-Jones, que curiosamente él rechazó ser el médico de apoyo para la reina Isabel, la que murió hace unos años. Él rechazó eso para ir a ser pastor de una iglesia rural en Gales. Entonces, él siendo pastor de esa iglesia, llegan unas hermanas que tenían a una sobrina o a una hija, dos hermanas, dos señoras, vivían juntas con esta muchacha, la cual había sido visitada por muchos médicos de Inglaterra y no le habían podido detectar el problema que tenía esta mujer. Esta mujer estaba totalmente estática, la podían levantar, podía caminar, podía comer, pero no podía mover sus manos a libre voluntad, no se podía hablar con ella, no es como que estaba en estado vegetal, tenía un problema clínico y los médicos no encontraban el porqué. La gran ventaja es que este pastor, Martyn Lloyd-Jones, era médico del cuerpo y médico del alma. O sea, era un médico y era un pastor. Después que él mira todos los antecedentes clínicos y todos los comentarios que hacen estas dos hermanas sobre la muchacha que estaba como inmovilizada en una cama postrada, él llega a la casa
Tal vez el típico latino esperando que el pastor llegue, te reprendo en el nombre de Jesús, sanidad, declaramos, y chorreando aceite, agua bendita, con hojita, lo que sea. Y él entra y queda viendo a la muchacha y le platican todo. Y él dice, miren, les voy a pedir que visiten constantemente la iglesia y que la lleven a la iglesia y que esperemos que el Señor la libere. Voy a estar orando por ella y ustedes llévenla a la iglesia. Si la quieren, si se preocupan por ella, llévenla a la iglesia. Entonces, esta señora empiezan a llevar, esto lo narra Martin Lloyd-Jones, empiezan a llevar y él mira que la muchacha está en las últimas bancas, pero sin parpadear, totalmente inmóvil, sentada con su hermana o las tías, no sé qué eran, y ella está totalmente ni viendo al pastor ni nada. Y dice él, lo que pude notar es que al pasar del tiempo, ella empezó a ver su Biblia, a verme a mí, a notar las cosas, a notar su entorno y a anotar de lo que escuchaba. Que la liberó no fue una oración de intercesión, fue el poder del evangelio. Eso es lo que nos libera, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y entonces él dice, esta muchacha estaba siendo atormentada por un demonio y pensaban que era algo clínico, pero yo me pude dar cuenta que no, pero yo sabía que la exposición fiel a la palabra de Dios iba a liberar a esta persona. Esto se parece a lo que Jesús hace, pero no se parece a lo que estamos acostumbrados. Y podrías decirme, pastor, usted está ignorando esos casos de endemoniados agresivos que en la iglesia, entre 4 pastores queriendo doblegar a la persona con aceite, poniendo manos, gritando como perro, y están ahí sobre la persona. Esos casos de personas aparentemente endemoniadas, que pudieran ser histeria colectiva porque estuvo muy encendida la emoción del ambiente, o pudiera ser sí una posición demoníaca, son los casos menos recurrentes para los espíritus malos. Te voy a explicar por qué. La mayor estrategia del enemigo de nuestras almas es que no sepamos que él está guerreando contra nosotros. Si él expone a una persona poseída de manera, sería un espíritu, un demonio de bajo rango. Los más eficaces son los más sutiles, como el hombre de Lucas que dice, ¿qué tienes con nosotros, hijos de David? En la sinagoga, ¿has venido para destruirnos? El hombre está hablando de manera elocuente, era un miembro de la sinagoga, y él dice, ¿has venido para destruirnos? Y los miembros de la sinagoga dicen, sí, Jesús ha venido como a causar el caos en medio de nosotros, porque nuestro hermano elocuentemente lo está diciendo. ¿Y qué dijo Jesús? Demonio, sal de él. Y este hombre fue libre de la posición que tenía. Él no estaba echando espuma por la boca con los ojos en blanco, sacudiéndose y botando en la banca. No, él solo estaba hablando elocuentemente y preguntando que si Jesús había venido a destruirlos. Entonces, hermanos, los demonios más eficaces con las posesiones más terribles son los más sutiles, como esta muchacha que solo se miraba clínicamente inmovilizada. Entonces, te hablo todas estas cosas y te diría que no te preocupes tanto de una persona que está convulsionando con espuma en la boca y los ojos blancos. Preocúpate por aquella persona que por influencia malvada puede causar división en una iglesia. Puede traer falsas doctrinas. Dice el apóstol Pablo, doctrinas de demonios. ¿Qué sería una doctrina de demonio? Primero, que yo obtengo la salvación por lo buena persona que soy, porque la salvación la obtengo por la obra de Cristo. Esa sería una doctrina mala. Otra doctrina es de que como Dios me ama, me va a mimar y a consentir y a dar todo lo que yo quiero, y que cuando yo peque contra su santidad, Él no va a hacer nada porque Él solo es amor, amor, amor. Esas serían las doctrinas que Satanás quiere que los cristianos crean. Son doctrinas de demonio. Entonces, ahora volvemos a nuestro texto. Poco después comenzó Jesús a recorrer las ciudades proclamando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y aquí todos decimos, qué bonito el evangelio, pero piensa bien, ¿qué es el evangelio del reino de Dios? ¿Qué implica esta frase, el evangelio del reino de Dios? Que es una buena noticia que Dios reina en tu vida. ¿Es una buena noticia que Dios domine tu semana? ¿Cómo sabes si es una buena noticia para ti? ¿Cómo se rige tu semana? ¿En base a disfrutar una relación íntima con Dios?
de manera constante? ¿Se rige tu domingo por buscar al Señor? ¿Cuán precioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Entonces, para ti es una buena noticia que Dios reine sobre tu vida, porque es su palabra la que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermanos, apartamos esos casos donde porque se sale de nuestras manos la situación, no podemos ir a la iglesia, problemas de salud, problemas que nos impiden desplazarnos desde la casa a la iglesia, nuestros niños están enfermos, el esposo está enfermo, la esposa está enfermo, la tía está enferma, tenía que cuidar a esta persona, no podía salir, ok, pero es un patrón en tu vida elegir como en un menú del McDonald's, hoy solo quiero escuela dominical y servicio general, hoy solo quiero servicio general. Hoy quiero oración, no quiero escuela dominical y quiero servicio. O sea, ¿es el patrón en tu vida elegir qué es lo que vas a consumir? Y ahora te pregunto yo, ¿ese es el evangelio de que ahora Dios reina tu vida? Apartando los casos que no pude llegar, pero cuando es un patrón en tu vida donde tú eliges por conveniencia, por comodidad, porque es lo que se adapta más a tu cultura, es que a mí nunca me llevaron a los tiempos de oración. O decir, yo vengo de un contexto donde los cultos de oración casi nadie llegaba, por eso yo no llego al tiempo de oración, porque lo fuerte era el domingo por la tarde. Entonces, estás dejando que te domine tu cultura o que te domine el Señor con su palabra. Si dejas que te domine el Señor con tu palabra, aun cuando no puedas venir porque no podías, vas a entender que Dios reine sobre tu vida es una buena noticia, es un evangelio para ti. Pero si te pesa venir y dedicarte al Señor el día domingo o buscarlo en oración, en lectura y intimidad en tu hogar, no es una buena noticia que Dios reine. ¿Por qué? Me pesa. Me da sueño, no quiero, porque necesitamos más y más la libertad de Cristo, la libertad que Cristo nos da, porque Cristo vino para hacernos libres, para servirle a Él. Entonces, hermanos, si tú crees que el Evangelio son las buenas noticias de que Dios reina sobre los hombres, tienes libertad total y tienes libertad real. Si tú piensas que el reino de Dios es una carga para ti, donde tú tienes que elegir lo que te conviene, no tienes libertad real. ¿Esto dictaría que eres o no eres creyente? No, solo dicta que tanto estás aprovechando la libertad real que da el Evangelio. Ok, entonces, ¿puedo ser creyente y no disfrutar la libertad? Sí, pero ¿qué tanto te conviene estar en esa área gris, en esa neblina? Hace años escuchamos un ejemplo que si un hombre va en una cuerda floja balanceándose, puro neblina, él no sabe si el suelo está a 30 centímetros, porque hay neblina, y si cae de la cuerda floja, cae en el piso, no le pasa nada, o si lo que hay debajo es un abismo de 1000 metros, que en cuanto caiga lo mata. Entonces, los cristianos que quieren caminar sobre neblina no pueden ver realmente si han puesto toda su confianza en Cristo, porque caminan en una cuerda floja en neblina. Y dicen, puedo ser creyente y no tener libertad total en Cristo. Puedo ser creyente y vivir de esta manera. ¿Te vas a arriesgar de esa manera a vivir una vida sin frutos? ¿O quieres llevar frutos para la gloria de Dios, a la vida eterna? Dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No es un poquito de vida, vida en abundancia. Entonces, hermanos, necesitamos esa libertad real que solo Cristo puede dar. ¿Y cómo puedo obtener más libertad en Cristo? Exponiéndome a su palabra. Mira aquí el punto número 1. Solo la proclamación fiel del Evangelio de Cristo es lo que da verdadera libertad para adorar plenamente a Dios. Sí. Pueden orar y orar con litros y galones de aceite, pero si no te expones al poder de Dios, que es el Evangelio, no vas a experimentar la libertad real para adorar a Dios plenamente. ¿No me crees? Vuelve a leer el versículo 1. Jesús comenzó a recorrer las ciudades proclamando y anunciando el Evangelio. Lo seguían los discípulos y mujeres que estaban atormentadas espiritualmente y físicamente servían a Jesús. Mujeres que estaban imposibilitadas en una cama ahora toman sus recursos para servir a Jesús. No a un pastor de la prosperidad, no para que el pastor ande en jet, en carro, no, para servir a Cristo. Entonces, hermanos,
Hay un texto poderoso que hace poco salió en el plan de lectura. Creo que ahí lo pueden proyectar. Isaías 41, 23 y 24. Miren, hermanos, estuvimos hablando del grupo de hombres en nuestra última reunión, el grupo de nuevos, y estábamos viendo de que nosotros entendemos que los espíritus malos son muchísimos más poderosos que cualquier ser humano. Y a nosotros nos pueden revolcar. Pero Dios es más poderoso que Él, y Él es nuestro poderoso guerrero que nos defiende. Entonces, mira, nosotros, nuestro trabajo es revestirnos con la armadura del Evangelio de Dios, revestirnos espiritualmente en la oración, en el ayuno, en la palabra, pero no dependemos de nuestra capacidad, dependemos del poder de Dios, dependemos de Cristo. Pero, yo pienso, los demonios son espíritus malos, fuertes, poderosos, ángeles caídos de miles de años y me desbaratan en cualquier momento. Pero, ¿qué piensa Dios de ellos? Y ese es el Dios que ofrece protegernos de todo mal si venimos a Él en humildad. Isaías 41, 23, 24, dice el Señor a los dioses falsos: declaren lo que ha de suceder en el futuro para que sepamos que ustedes son dioses. Es decir, Dios y su pueblo van a darse cuenta que los dioses son dioses. ¿Cómo? Si dicen algo y ocurre. Sí, hagan algo, dice la NTV, aunque sea algo bueno o algo malo, pero hagan algo para que nos desalentemos y temamos todos juntos. Ahora mira lo que Dios piensa de los demonios y lo que Dios piensa de los ídolos, de los dioses. Miren, ustedes no son nada. Dice el Señor a los demonios, ustedes no son nada. Yo no puedo decir esto, pero Dios sí lo puede decir, porque Dios es infinitamente grande, infinitamente poderoso, y Jesucristo es Dios encarnado, y Él es el que puede decir al demonio, calla, sal de él, sal de ella. Jesucristo lo puede decir. Está en su palabra, está en su evangelio, y dice Dios, miren, no está hablando al pueblo de Israel. Más adelante dice, los que hacen los ídolos son como ellos, son inútiles. Pero ahorita está hablando de los dioses y no está hablando de la estatua, está hablando de figuras espirituales que se posan en esa estatua. Miren, ustedes no son nada y su obra es vana. Abominación es el que los escoge. Escoger a un falso Dios, a un falso Cristo, a un Dios de la Biblia hecho a mi imagen y semejanza, es abominación para Dios. Porque yo tengo un Dios que es como un Papá Noé, como un Santa Claus, bonachón, perdonador, que solo trae regalos. Y si yo escojo un Dios así, y no es el Dios santo, 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 lleno de ira, lleno de amor, si yo no escojo ese Dios, dice Dios, abominación es todo aquel que escoge un Dios que no es el Dios de la Biblia. Un falso Dios cristiano, un falso Jesús de un falso cristianismo, abominación para Dios. Pero quiero que te quedes con esto. Dios piensa de los demonios más poderosos del infierno o más poderosos que andan ahí molestando, esperando la consumación de la victoria total de Cristo. Dios les dice a ellos, ustedes no son nada. Por eso Jesús solo decía y el demonio huía. Entonces, hermanos, miremos juntos la sanidad del Evangelio. Y antes de eso quiero decirte algo. Hay dos maneras de que existan dioses, falsos dioses. Imaginación humana, basado en la naturaleza, en fenómenos naturales, y el Dios solo existe en nuestra mente. Un Dios falso, dioses falsos. O es una invención humana y una fuerza demoníaca toma esta idea y toma la adoración que traen los humanos. Quiero hablar claro con algunas cosas. Cuando nuestros antepasados adoraban al dios del maíz, al dios del cacao y al dios del sol, probablemente habían demonios detrás de estos dioses y nuestros antepasados adoraron falsos dioses que eran demonios. Si una persona dice que adora al Dios de la Escritura por medio de una estatua, esta persona está poniendo un becerro de oro que Dios no mandó. Y Dios manda a destruir los becerros de oro. Recuerda, el becerro de oro no era un dios de Egipto, era un asiento para que la presencia de Dios bajara. Si yo le digo a Dios, vamos a poner este púlpito para que baje tu presencia y vamos a orar al púlpito para adorarte a ti y que te manifieste,
Dios dice, ustedes son idólatras. Vamos a poner esta cruz para que baje la presencia y vamos a orar a la cruz para adorar a Dios. Dios nos diría, ustedes son idólatras. Igual si yo hago una imagen de Jesús, una imagen de José, una imagen de María, o una imagen de un billete de $100 para adorarlo y vivir en base a mi Dios dólar, mi Dios dinero, Dios dice, ustedes son unos idólatras. Y ten cuidado porque puede haber una influencia mala, pero aún así hay una sanidad poderosa en el Evangelio, tanto física como espiritual. Quiero corregirme, tanto espiritual como física. La sanidad del Evangelio empieza por el espíritu y termina con lo físico. Dios prioriza, ¿qué es lo que prioriza un pastor en una campaña evangelística? Que salgan las personas con neumonía sana, que se sanen de la migraña, de la vista, que ya no paguen anteojos para regularse la visión. No, eso prioriza el pastor. ¿Ok? Pero ¿qué prioriza Cristo? Que pasen de muerte a vida y que vivan una vida en abundancia. Cristo prioriza cosas que no priorizan los pastores del evangelista y estas cosas. Pero mira la sanidad que hay en el evangelio, tanto espiritual como física. Dice la última parte del versículo 1 que con él iban los apóstoles, que ya hemos hablado de ellos, pero también, dice el versículo 2, también algunas mujeres que habían sido sanadas. Mira cómo te lo dice Lucas, de espíritus malos, y de enfermedades también. El que Dios te sane de una enfermedad es una segunda prioridad. La primera prioridad es sanar tu corazón de tus pecados, de tus rebeliones, de mis pecados, de mis rebeliones, de mis heridas, de tus heridas. Dios quiere sanar eso. Hemos ofendido la santidad de Dios, hemos ofendido a otros seres humanos. Dios quiere sanarnos de nuestra rebelión. Pero también nos han herido a nosotros. Dios quiere sanar nuestras heridas. Dios atiende eso y después atiende la herida del cuerpo, la herida física que produce la enfermedad. Porque la enfermedad no es el plan original de Dios para el hombre y la mujer. La enfermedad es una consecuencia del pecado, de la rebelión de Adán y Eva. También venían algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Fueron liberadas, fueron sanadas para poder servir a Jesús en total libertad. Y ahora aquí quiero que vea algo sorprendente, porque normalmente, no sé si anduviste en iglesia evangélica, te diste cuenta más de estas cosas, pero pasa algo que dicen, había una hermana que cada tanto tenían que orar por ella porque se le metía algo, un espíritu, y tenía que orar otra vez y tuvo que venir el diácono, el obispo del distrito, y solo él le pudo sacar los demonios, dice. Ok, esto no es una práctica original de la iglesia evangélica. No es una práctica original de la iglesia protestante de 1900, que antes no había tanto de eso como ahora, hasta el 2025. No, esto era una práctica original de los judíos. Los primeros exorcistas fueron judíos, líderes religiosos del pueblo de Israel. Pero Jesús explica lo inútil que es. Siguiente. Jesús explica lo inútil que son los exorcismos. Ahora, cuando escuchas esta palabra, lo primero que te viene a la mente tal vez es una película horrible que daban, no sé cómo la dan ahora, pero antes la daban en el Canal 10 sobre el exorcista. Pero en sí la palabra exorcismo es querer liberar espiritualmente y los judíos tenían esta práctica. Olvídate de esa película de terror que es puro cine horrible, espantoso, para meter en miedo y consumir productos. Estamos hablando de cosas reales, debilidades reales del pueblo de Dios. El pueblo de Israel tenía la debilidad de poner su esperanza en exorcismos judíos. ¿Ok? Aparta por un momento todo eso que viste que no debían de ver, o que por lo menos el anuncio que golpeaba horrible. Jesús explica lo inútil que son los exorcismos a los judíos. Quiero que pongan para mí entre la siguiente lámina, después volvemos a esa. Dice Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y pasa por lugares áridos buscando descanso, al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Quiero detenerme aquí. ¿Por qué salió este espíritu malo? Porque el hombre que estaba bajo influencia mala decidió apartarse de los vicios,
decidió ser una mejor persona, decidió construirse a sí misma, decidió salirse de una iglesia de mala doctrina o de una secta como los Testigos de Jehová, los Adventistas, los Mormones, y meterse a una iglesia cristiana de verdad. Y ahí mira que hay principios bíblicos que no estaba practicando, que creía mentira, y él trata de replantearse, reformularse, trata de perfeccionarse en el cristianismo fiel, o simplemente se sale de la influencia espiritual malvada y deja los vicios y no va a ninguna iglesia y es una mejor persona, moralmente hablando. Entonces dice Jesús que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, buscando descanso, y al no hallar dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, o sea, vuelve al mismo corazón, la encuentra barrida y arreglada. La vida ha cambiado. Ya este hombre ya no está con vicios, ya este hombre, un hombre de bien para la sociedad, ya esta mujer está más centrada, su mente más equilibrada, porque ha cambiado patrones de vida, ha seguido consejos de coaching en internet, ha seguido consejos cristianos de iglesia o de redes sociales, y ella se ha mejorado a sí misma. ¿Has visto alguna vez en las redes sociales una imagen que sale, no sé, ponen a un hombre o una mujer gorda hecha como de mármol, de piedra, y el hombre está con un cincel y dice, tú mismo tienes que moldearte a ti mismo? Eso es tratar de liberarse de cualquier influencia malvada. Entonces dice que haya la casa arreglada, barrida, dice Jesús, hay un cambio real, pero este cambio real es temporal. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Dice la Reina Valera, el estado postrero pasa a ser peor que el estado primero. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta persona se sale de una iglesia que no es ni iglesia, es una secta, se mete a una iglesia cristiana, aprende el evangelio de Dios, pero en su mente lo empieza a aplicar, y esta persona de repente al pasar del tiempo empieza a creer tonterías y dice, Dios es un abuelo bonachón, y entonces no existe estas partes de la Biblia, y voy a quitarle aquí, voy a quitarle a Marcos, voy a quitarle a Ezequiel, voy a quitarle a Éxodo, o esto no es para mí, esto es para los demás pecadores, pero no es para mí, y su estado pasa a ser peor que el primer estado, porque ahora está más enredado. Entonces, hermano, es inútil todo aquellos exorcismos que hicieron los judíos, porque tenían que llegar con las ramitas de olivo, tenían que llegar con aceite de oliva, tenían que sumergir 7 veces en el río Jordán a la persona, y esta persona con el tiempo volvía a ser igual, o trataban de educar a la persona. ¿Qué es lo que dice la sociedad hoy en día? ¿Qué necesitan nuestros jóvenes o las futuras generaciones para que no hayan tantas madres solteras y hombres promiscuos? ¿Qué necesitan? Que las escuelas de educación sexual necesitan a Cristo, necesitan el evangelio de Jesucristo. No necesitan eso, porque dice Jesús, van a cambiar por un tiempo, pero apenas que les dé el impulso de la carne, su estado va a pasar a ser peor que el primer estado. Entonces, no lo mires solo como exorcismo, míralo como cualquier intento en nuestras propias fuerzas de querer ser mejores personas. Dice Jesús, si tratas por tus propios medios, con tus propias fuerzas, de mejorarte a ti mismo, tu estado final puede llegar a ser peor que el primer estado malo. Vas a mejorar, pero de repente va a venir así, dice Jesús. Entonces es inútil el exorcismo judío. Si regresan a esa lámina, correcto. Jesús ahora nos libera y nos muestra la libertad real que hay en Él. Ahora bien, otra cosa que probablemente escuchaste en alguna iglesia es que dice, yo ato al enemigo, atamos a toda fuerza del mal, y empiezan a decir tonterías. O sea, ¿y cuántas veces los van a amarrar? Lo amarraron el domingo pasado y lo vuelven a amarrar. Se le soltó, nadie lo agarró, los diáconos se durmieron, las hermanas se durmieron, y se le soltó el diablo y se volvió a desatar. Ato y desato, ato y desato. Mira qué es lo que dice Jesús. Primeramente, para poder atar al diablo, necesitas ser más fuerte que el diablo. Yo te pregunto, ¿eres un hombre más fuerte que el diablo? Te digo eso, te pregunto eso porque hay una respuesta coherente que nos da la palabra del Señor. Jesús mismo comenta esto. A él lo acusan de echar los demonios de las personas, estos son los fariseos, en el nombre de Belcebú. O sea, vos lo andás haciendo con fuerzas espirituales contrarias a Dios. Y Jesús le dice,
Lucas 11, 20 al 23. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Este es un juicio para los fariseos, pero para nosotros son buenas noticias. Si Dios nos ha liberado de influencia malvada, demoníaca, el reino de Dios ha venido a nuestras vidas. Es lo que Jesús está diciendo, que para los fariseos es una sentencia, pero para todos esos hombres y mujeres que buscan el amparo del Altísimo, Jesús dice, si yo los libero por el dedo de Dios, el reino de Dios ha venido a ustedes. Y ahora Jesús explica cómo es que pasa realmente la libertad espiritual de las fuerzas demoníacas en su propia mano, en su propia obra. Dice en una ilustración, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, el príncipe de este mundo, que le dijo Satanás a Jesús en la tentación, todo esto te daré si postrado me adorares, porque mío es. Satanás se adueñó de la creación de Dios cuando Adán y Eva le hicieron caso a su evangelio, al evangelio de Satanás. Entonces ellos le ceden el poder a Satanás por haber despreciado el dominio de Dios. Entonces Satanás dice, esto ya no les merece a ellos, yo puedo tomarlo porque lo echaron a perder. Y Jesús viene a redimir incluso el reino de la tierra, el reino espiritual y el reino material. Y entonces Satanás es ese hombre fuerte que la iglesia pentecostal pretende atar y se le suelta el otro domingo y tienen que volver a atarlo. Y tienen que hacer otro canto para decir ato, 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 ato y se les vuelve a soltar. Pero dice Jesús, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno, más fuerte que él, lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y destruye su botín. Jesús es el hombre más fuerte que Satanás, el cual es el hombre fuerte. En esta ilustración, Jesús es el hombre más fuerte y él puede atar de una vez por todas a Satanás. Y Satanás ya está atado. Y me va a decir, pero ¿por qué hay todavía influencia demoníaca en nuestro mundo? Si Cristo redimió todas las cosas cuando él murió en la cruz y resucitó. Cuando le cortas la cabeza a una culebra, a una serpiente, o cuando le aplastas la cabeza, este animal queda retorciéndose. Cuando un enemigo, en estas películas de héroes y villanos, cuando un enemigo cae en un abismo y va con armas, cayendo en el abismo, él va tirando balas para ver si logra lastimar a los héroes que están arriba. El enemigo se está retorciendo. Para nosotros son 2000 años, pero para Dios un abrir y cerrar de ojos, donde Dios ya solo mira. Veo caer, dice Jesús, vi caer a Satanás derribado del cielo. ¿Por qué? Porque yo ya vine, ya Jesús dice, ya lo vi. Pero ustedes no lo ven porque no están en la eternidad. Ustedes están en una línea de tiempo. Pero Dios dice, Dios encarnado, vi al enemigo ser derribado. Entonces Jesús dice que Él es el hombre más fuerte y no hay ninguna mujer ni hombre que pueda atar a Satanás, solo Cristo, Dios y hombre. El que no está a mi lado, contra mí está. Es decir, si tú mejoras tu propia vida, no estando en el lado de Cristo, está en contra de Cristo mejorando tu propia vida, siendo una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor individuo, un mejor hijo, un mejor papá, un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor hija, una mejor empleada, un mejor empleado, todo separado de Cristo, dice Jesús, el que no está a mi lado, contra mí está. Pero mira, y el que a mi lado no recoge, desparrama. Lo que quiere decir que si estás recogiendo del lado de Cristo, no estás desperdiciando tu vida. Estás ganando tu vida. Aunque la ganancia en este mundo parezca poca. ¿Por qué? Porque Él es el que nos libera y nos da una vida abundante. Dice el punto número 2, solo la proclamación fiel del Evangelio de Cristo es lo que nos da sanidad espiritual y física. Jesucristo liberó a Pedro, a Juan de sus pecados, no porque eran judíos. No es que ellos ya estaban libres. No es que ellos estaban siendo hombres malos
y que necesitaban ser hombres buenos. No es porque ellos eran ya lindas personas y ahora son personas bellísimas. No, estaban muertos en sus delitos y pecados y Dios les dio vida juntamente con Cristo cuando les levantó de los muertos. Pero ellos empiezan a ver esta obra en el ministerio de Cristo y dice, los discípulos seguían a Jesús, pero ahora que hay una nota, y muchas mujeres seguían y servían a Jesús. Esto es la ironía del Evangelio de Dios. Y te voy a explicar por qué una ironía. Porque los rabinos no tenían discípulas. Aunque sí les gustaban tener patrocinadoras, no tenían discípulas. O sea, una mujer judía podía dar dinero a un rabino judío, pero él no le iba a enseñar la Torá, la ley. Le voy a enseñar a tu hermano y él que te explique en tu casa. Le voy a enseñar a tu primo, a tu vecino, y él te va a explicar en el barrio. Le voy a explicar a tu esposo y él te va a explicar en la casa. Los rabinos no tenían discípulas, tenían patrocinadoras, pero Jesús tenía discípulas que patrocinaban su ministerio. ¿Cuál es la prioridad de un falso maestro? Tu billetera. ¿Cuál es la prioridad del verdadero maestro que es Jesucristo? Tu corazón, tu alma y toda tu vida. Es muy diferente. Entonces, hermanos, nosotros tratamos, por la gracia de Dios, de replicar esto. La prioridad no es qué es lo que haces y qué es lo que servís, sino qué es lo que está haciendo Dios en tu vida y en nuestras vidas. Esa es la prioridad en esta iglesia. Entonces, la ironía del Evangelio es que estas mujeres eran discípulas de Cristo. Esta palabra hasta extraña, ¿verdad? Porque normalmente dice discípulos, pero sí aplica por el femenino y el masculino. No es como cuando inventamos palabras como presidenta. Eso no aplica, es la presidente. ¿Por qué? Porque la mujer es inteligente, no es inteligente. Simplemente por eso. Es una mujer inteligente, es una mujer presidente. Ok, entonces volvemos a que sí habían discípulas. Jesús no tenía problema con esto, pero para los rabinos sería degradarse espiritualmente si tenía una mujer discípula. Pero Jesús no, porque Jesús viene a redimir todas las cosas y Él sabe que tanto el hombre como la mujer portan de igual manera la imagen de Dios. ¿Ok? Sí, esa imagen está quebrada y fragmentada. Y aquí cuando ven estas mujeres, muchas personas en evangelios o iglesias afeminadas, con pastores afeminados, dicen, Jesús viene por personas rotas. Pero dice, ¿estas mujeres eran mujeres rotas? Sí. Pero este pensamiento obedece a eso que dije al inicio de las películas, que el héroe se sentía mal y ahora al final de la película se siente bien. Ya no es como que tratar de aliviar su culpa con buenas acciones heroicas. No, ahora es, me siento mal, tenemos una terapia de grupo y ahora nos sentimos mejor. Esas son las películas de héroes ahora. Se sentían mal y ahora se sientan bien. No se sentían bien consigo mismos, ahora se aceptan y se aman tal como son. Toman este concepto, pastores afeminados, y dicen, es que Dios toma a personas rotas y las sana. Claro, Dios sana nuestra herida, esto es cierto, pero la prioridad no es cómo nos sentimos, es quiénes éramos y quiénes somos ahora en Cristo. Y claro, Dios va a dar como resultado que ahora nos sentimos con el gozo de Cristo, la paz que viene de Cristo y entre Dios y los hombres, y esos son sentimientos, sensaciones, pero a veces no vas a sentir eso. Pero eso no quita que ya tienes paz entre Dios y los hombres, aunque no sintas esa paz, porque eso depende de la obra de Cristo y no cómo te sintas. Pero ¿cuál es la prioridad ahora? ¿Cómo te sentís? Me siento que soy una persona rota que Jesús ha levantado del suelo. Hermano, eso es priorizar tus emociones y cómo te sentís en lugar de priorizar la gloria de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios en cuanto a que los seres humanos son personas rotas? Jeremías 2:13 dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí la fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. El hecho que seas unas cisternas rotas es algo malo para Dios. Por eso Él viene a sanar tu herida. Pero antes de sanar tu herida, viene a sanar tu rebelión. Porque la prioridad es la gloria de Dios. Cuando vas a Isaías 48,
Versículo 8 y versículo 11 dice, los redimiré, porque me da pesar que sean personas rotas, por amor a mí mismo, por amor a mi propia gloria, los voy a redimir. Pero ¿cuál es la redención de las novelas, historias y películas? Se redime porque se sentía mal y ahora la redención es que se siente bien. Y eso lo agarran pastores y dicen, realmente Dios está ahí para velar por personas rotas. Esa es una media verdad. Por personas perversas, rebeldes y malvadas, que Dios trae de muerte a vida y no solo perdona sus rebeliones, sino sana sus heridas, porque otros también pecaron contra Él. Pero antes de que otros pequen contra nosotros, nosotros ya estábamos pecando en contra de Dios. Y Cristo vino a morir por nuestras rebeliones y para sanar toda lágrima. No quito el consuelo que hemos predicado siempre. Jesús prometió en Apocalipsis que Él va a enjugar toda lágrima. Amén. Hay un consuelo guardado para los que llegan al cielo y Jesús les seca sus lágrimas. Dice el Salmo 56, versículo 8, que todas tus lágrimas están contadas en un frasco que Dios tiene para después en Apocalipsis enjugar toda lágrima. Pero esa no es la prioridad del Evangelio. La prioridad del Evangelio es la gloria de Dios y la gloria de Dios puesta en el hombre y la mujer. Después, así como resultado, como ganancia extra, me siento mejor. Tengo el gozo de la salvación, tengo la paz que da Cristo, pero esa no es la prioridad. Ahora volvamos a la ironía de estas mujeres que seguían a Jesús. ¿Quiénes eran estas mujeres? En la prédica anterior hablamos un poco de esto. Mira el revoltijo que ha habido. Lucas 7 termina con una mujer pecadora, que es un eufemismo para prostituta, lavando los pies de Jesús. Luego Lucas 8 empieza con una María Magdalena que sirve a Jesús. De alguna manera, que no sabemos, hoy en día se piensa que María Magdalena es la misma que lavó los pies de Jesús y que era poseída por 7 demonios y que era prostituta. Sí, lo hemos creído, me incluyo, pero la Biblia no dice eso. ¿A dónde está eso? En las películas de Jesús, las películas de los evangelios, La Pasión de Cristo de Mel Gibson y la serie The Chosen enseñan que María Magdalena era poseída por 7 demonios, eso existe en la Biblia, y que era prostituta y que lavó los pies de Jesús. No vas a hallar un solo versículo donde diga que María Magdalena lavó los pies de Jesús, y no vas a hallar ni un solo versículo que diga que María Magdalena fue poseída, era prostituta. Lo que te dice es que fue poseída y que Cristo la liberó. Entonces, ¿de dónde sacaron eso las películas cristianas? ¿De dónde sacaron eso las películas católicas? En el año 591, el Papa Gregorio I llegó a la conclusión de que la mujer prostituta de Lucas 7, los últimos versículos, y María Magdalena eran la misma mujer. No me pregunten por qué, sería preguntarle a él, no, en el año 600 y pico. Él identificó a María Magdalena con la prostituta de Lucas 7. Los evangelios solo testifican de que María Magdalena estaba poseída por muchos demonios. Cuando dice 7 no es que eran 7, era que estaba totalmente poseída. Eso significa. 7 significa completamente, para bien o para mal. Estaba poseída, pero Cristo la liberó, siguió y sirvió a Cristo y fue testigo fiel de la resurrección de Cristo. Estuvo ahí en la crucifixión y estuvo en la tumba vacía y después le dijo a Pedro y a los apóstoles, Jesucristo ha resucitado. Eso es lo que la Biblia te dice. Entonces, ¿vas a creer lo que dice Gregorio I o vas a creer lo que la Biblia dice? Vas a creer, o sea, La Pasión de Cristo es una película que me encanta, amo y disfruto ver en familia, pero sé que es una reinterpretación artística de hechos históricos que le dan cierta sazón para que la trama tenga más sentido para nosotros y está basada en muchas interpretaciones culturales e históricas. Sigue siendo una buena película para ver en Semana Santa, la seguiría viendo, es más, la compramos para tenerla en disco y no perderla, ¿ok? Pero es solamente una película. Lo que vale es lo que diga la palabra de Dios. ¿Y qué dice? María Magdalena fue poseída y no invente, la pobre no era prostituta. Por lo menos la Biblia no nos da testimonio de eso. Eso se lo inventó Gregorio I en el año 691. Y luego está María Magdalena, ¿verdad? Luego está Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Aquí está la ironía. Piensa bien, Herodes tenía una esposa
y la esposa de Herodes pidió la cabeza de Juan el Bautista, la voz que proclama y anuncia el camino del Señor. Quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Esta es la esposa de uno de los hombres más poderosos del siglo I. Pidió la cabeza de un profeta. Pero otra esposa de un hombre poderoso, el mayordomo, el superintendente de Herodes, quiero a Cristo o me muero. No quiero la muerte de un profeta de Dios, quiero morir por un profeta de Dios. Esta es la ironía del Evangelio. Piensa bien, Herodes mandando matar a Juan el Bautista porque su esposa se lo pidió, pero esta esposa le dice a Chuza, amor, déjame ir a escuchar a Jesús. O se le va escondida, porque ella quiere escuchar al profeta de Dios que es Jesucristo. ¿Ves la ironía del Evangelio? Y luego está Susana y muchas otras, mujeres que antes estaban postradas en camas con dolores físicos, mujeres que antes estaban postradas e impedidas, como la muchacha que les conté el relato, que estaba inmovilizada, ahora están caminando, ahora están trotando, ahora están siguiendo a Jesucristo y ahora son libres de la opresión física, ahora son libres de la opresión espiritual y ahora contribuyen para el sostenimiento del ministerio terrenal de Cristo, que duró aproximadamente 3 años. Dice Lucas, con sus bienes personales contribuían para el sostenimiento de Jesús y sus apóstoles. Creo que fue un buen tema que se tocó ahora en la escuela dominical. Si no estuviste, te la perdiste. Aunque la escuches en audio, no es lo mismo estar ahí en presencial. Que se hablaba de que al inicio de la iglesia primitiva, los cristianos vendían sus propiedades y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Explicaba el maestro de escuela dominical que esto es algo que se requirió en el siglo I para el impulso inicial de lo que hoy es la iglesia cristiana. Es como cuando arranca una locomotora, pero que hoy en día ya la iglesia no necesita vender sus terrenos y sus carros para poner el dinero a los pies de un apóstol falso. Eso fue al inicio, para que se expandiera rápidamente la iglesia de Cristo y el evangelio de Cristo. Ahora ya no es necesario. Entonces, estas mujeres sostenían el ministerio de Jesús porque Jesús estaba aquí en la tierra con los apóstoles. Claro, ahora la iglesia puede trabajar con un sistema de ofrendas y doy gracias a Dios por los diáconos. El pastor acá no cuenta la ofrenda, él no sabe ni quién ofrenda. Son los diáconos que se encargan de llevar este conteo. Ellos entregan a la administración de Ministerio Petra y luego Petra decide qué ayuda salarial o qué ayuda va a dar a determinado pastor. Algo que se establece. ¿Por qué te digo esto? Normalmente en las iglesias evangélicas puede pasar que se dice el 40% es del pastor y el 60% es de la iglesia. Y cuando la iglesia recoge mucho, mucho se le da al pastor. Pero eso no debería ser así. Porque ¿qué dice aquí? Para su sostenimiento. Si los pastores queremos algo extra, hay que rebuscarla. Primero orando y rebuscarla y no estar esperando que la iglesia le compre a uno su carro, le compre a uno las cosas. Aunque claro, dice la Biblia que es bueno velar por los pastores, pero no con la cultura que hay ahora, que tenés que comprarle una chaqueta de cuero. Un pastor estaba rabiando y reclamándole a una iglesia gringa porque no logró ajustar para su reloj porque las ofrendas están bajas. Eso no es el sostenimiento del Evangelio de Cristo. Es contribuir con ofrendas para que la iglesia pueda seguir pagando recibos y cosas que lleven este mensaje de Jesucristo a más y más lugares, a más y más personas. Eso es la contribución. Que hayan sillas para sentarse, que haya un lugar donde estar y escuchar cómodamente la palabra de Dios o incómodamente si se va la luz sin aire, incómodamente la palabra de Dios. No importa porque es la palabra de Dios, pero todos estos son recursos que por medio de las ofrendas se logran. Pero hasta ahí nomás para el sostenimiento del ministerio de Cristo, que es la proclamación del evangelio del reino de Dios. Eso es. Entonces, hermanos, ve esta libertad que hay en las mujeres. Y entonces dice el punto número 3, Cristo y su evangelio nos da verdadera libertad para servirle plenamente. Para servirle plenamente. Te pregunto, ¿Cristo te ha dado verdadera libertad? ¿Le sirves plenamente? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién rige tu semana? ¿Quién rige tus tiempos de oración, tus tiempos de lectura bíblica? ¿Tu carne? ¿La cultura? ¿El mundo? ¿La sociedad? ¿Un jefe? ¿Quién rige tu relación íntima con Dios? Es que tengo que estar a tal hora, por eso no puedo leer la Biblia.
Levántate más temprano. Es que voy a dormir menos y voy a andar cansado. Alimentate mejor, toma vitamina, bebe magnesio y la otra para que durmas temprano y durmas relajado. No estés viendo tanta televisión en tus tiempos libres. Mejor escuchar radio o escuchar algo y no estés viendo tanta pantalla para que tu ojo y tu vista descanse y puedas tener energía, porque si no descansas, no vas a tener energía en el glóbulo ocular para leer la Biblia, en el globo ocular para leer la Biblia. Necesitamos, así como los músculos necesitan reposar, los ojos también. Es que tengo la vista cansada y cargada porque no paraste de ver pantalla. Eso es lo que pasa. Es como que me digas, no puedo levantar este galón de leche porque estuviste levantando repeticiones de 50, 10 libras todo el día, taca, taca, y ahora no vas ni sentís los brazos, no sentís los ojos, entonces no es desánimo, es mala mayordomía física de tu cuerpo. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu Señor? Ahora mira la aplicación. Antes de verla, quiero unas preguntas que están ahí. ¿Te ha liberado Cristo? ¿Qué te impide servir a Cristo? Piénsalo bien, es algo de mi búsqueda de comodidad. Es que así me acostumbré a hacer cristianismo. Entonces, tu cultura propia te impide servir a Cristo, renuncia a ella. Es que no me gusta servir a Cristo de la manera que dice la Biblia. Renuncia al yo, renuncia a tus prioridades. ¿Estás sometido a tu propio reino? Renuncia al reino del hombre y sométete al reino de Cristo. ¿O estás sometido a un reino demoníaco? Y esta pregunta, ¿por qué la hago? Porque yo no soy Dios, yo no soy vidente del Señor. Yo no sé qué pasa en los corazones, pero si hay alguien acá que está como aquel hombre de la sinagoga que estaba poseído y toda la sinagoga no sabía, y Jesús le dijo, calla y sal de él al demonio, y el demonio salió y el hombre fue libre y pudo servir y adorar a Cristo plenamente, tal vez ese sea el caso de uno de los que está acá. Yo no sé quién, yo no sé si hay, tal vez no haya, pero tengo que decir esto porque hoy Dios proveyó un texto donde habla de estos temas. ¿O tienes algún impedimento físico? El Señor te puede liberar de ese impedimento físico que no te permite servirle plenamente. Pero si hubiera algo así de un caso de una influencia espiritual malvada, una influencia demoníaca, solo tienes que invocar el nombre del Señor. Jesucristo, líbrame, salva. No quiero, hazlo, aunque no quieras. Hazlo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Estás enfermo y tu enfermedad no te permite servir libremente al Señor, invoca el nombre del Señor y serás salvo de esa enfermedad que no te permite servir libremente al Señor. Eso es ahora mira lo que dice ahí, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muchos cristianos viven de manera que parece que Cristo mintió. Conocen la verdad y la verdad no lo hace libre. Siguen consumiendo cosas pecaminosas, siguen haciendo cosas que no deben. ¿Y cómo es que la verdad los hizo libres? Siguen viviendo como paganos. ¿Y cómo es que la verdad los hizo libres? Si conoces la verdad te hará libre. Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo invoco el nombre del Señor y yo sé que Él me puede salvar de mi pereza, de mi apatía, de mi carnalidad, de mi búsqueda de comodidad. Ahora se estimula y se felicita a aquellos que buscan sentirse bien consigo mismo. ¿Qué dice todo el entretenimiento? Solamente sigue tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? El corazón del hombre engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Sigue a Cristo, no a tu corazón. Porque nuestros corazones, mi corazón, tu corazón, nos van a alejar de Cristo. Entonces, hermanos, terminamos con esto. Si Cristo ha venido a tu vida, es para hacerte verdaderamente libre. Esto implica que si Cristo ha venido a tu vida, esto implica que el reino de Dios ha llegado a tu vida. Y si el reino de Dios ha llegado a tu vida porque Cristo ha llegado a tu vida, entonces ahora Dios te reina y te domina. No un pastor, no una iglesia, Dios y su palabra. Y si el reino de Dios está en tu vida, ahora vivirás para servir a Cristo. Como estas mujeres que servían a Cristo, ok, pero también para anunciar el evangelio,
porque estas mujeres también fueron como aquella samaritana de Juan 4. Vengan, he encontrado uno que es el Cristo de Dios. Entonces, mujeres de la iglesia, si Cristo las ha hecho verdaderamente libres, sirvan a Cristo y anuncien su evangelio. Hombres, Cristo te ha hecho libre, sirve a Cristo y anuncia su evangelio, proclama su evangelio con nuestras acciones, con nuestro corazón y nuestras palabras. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra poderosa, Señor. Confiamos en la eficacia de tu evangelio. Confiamos en que hemos escuchado el evangelio, que Cristo nos salva de nuestras rebeliones y Cristo sana nuestras heridas en ese orden de prioridad, Señor. Y confiamos que tu evangelio tiene el poder de Dios para salvarnos de la apatía, salvarnos de la pereza, salvarnos de la búsqueda insaciable de comodidad. Ahora hay un hedonismo cristiano, como dice un predicador, que hay que satisfacerse a uno mismo con el cristianismo. Y esa basura, Señor, estoy seguro que ha salido del infierno mismo, Señor. El cristianismo no es para satisfacernos a nosotros mismos. La obra de Cristo es para agradar a Dios, para bendecir al pueblo de Dios. Señor, te pedimos perdón porque hemos estado acá en una iglesia de sana doctrina queriendo satisfacernos a nosotros mismos, Señor. Hoy renunciamos al reino del hombre, renunciamos a nuestra cultura, a nuestra comodidad, a nuestra conveniencia y reconocemos delante de ti, Señor, y delante de los hombres y mujeres que están acá, que tú eres el Señor de nuestras vidas y queremos vivir para agradarte a ti por medio de Jesucristo, Señor. Señor, si alguno de mis hermanos está con alguna atadura física por enfermedad, invocamos el nombre del Señor Jesús para que Él sea libre de esa atadura física, Señor. Y si hay una influencia espiritual malvada o hay una atadura demoníaca, Señor, invocamos el nombre del Señor Jesús, el cual es poderoso, el cual es el hombre más fuerte que ata al hombre fuerte. Y como dice tu palabra en Isaías 41, versículos 23 y 24, estos falsos dioses son nada para ti, Señor. Nos aferramos a aquel Dios poderoso porque nosotros somos débiles, pero Dios es un poderoso que se levanta en defensa de los débiles, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendice a tu iglesia. Amén y amén. Amén, hermanos. Son muy amados.